Hola, buenos días. Mi nombre es Aaron Navarro, J. Navarro, del medio Cine NT. Es un gusto platicar con ustedes, Octavio, Félix, Alfonso y director. Es un gusto poder preguntar acerca de esta película bien interesante que me parece muy atractiva. Y me gustaría comenzar, después de unirse en Sobreviví hace unos cuantos años atrás, ahora se unen para esta comedia negra. ¿Cómo fue el proceso para reencontrarse y encontrar un buen tono para este personaje tan especial como lo es Raffi? Y en lo que hablan los tres del guión, también a ti específicamente, Octavio, ¿cómo es también desarrollar un personaje que realmente podría caer muy mal al público durante mucho tiempo, mucho rato de la película, pero que al final logras empatizar con él, ¿no? Bueno, pues hola, mucho gusto estar aquí contigo. Este, la primera parte de la pregunta, pues sí, nos conocimos trabajando en Sobreviví, una serie que hicimos hace un par de años ya, y yo desde ese momento sabía que para poder hacer cine y poder contar historias, pues tenía que tener cómplices creativos y los estaba buscando por todos lados. Y cuando hice esta serie vi cómo trabajaban Raúl, cómo trabajaba Félix y dije, un día quiero hacer algo con ellos. Entonces estuve insistiendo por años que hiciéramos algo juntos y siempre me decían que no, y que no, y que no, y que no, y que estaban muy ocupados y que tenían muchos proyectos. Y un día finalmente los convencí de que trabajáramos juntos. Les propuse la idea de hacer Sobriedad me estás matando y coescribimos la película juntos, y desde el inicio del proceso, como es un poco autobiográfica la película, pues sabíamos qué tipo de personaje era Raffi y sabíamos que queríamos retratar a un personaje que fuera difícil de querer, ¿no? Porque así somos muchas veces. Y entonces ir descubriendo a través de la historia y a través de la película por qué este personaje está tan herido y por qué es un personaje que es tan problemático, pero que después aprendes a quererlo con sus fallas y con sus errores, simplemente porque conoces de dónde viene, ¿no? Claro. También me gustaría, Alfonso, de alguna forma, tu personaje Trino es una gran contraparte a lo que es Rappi. Entonces, cuéntame un poco de esa dinámica, porque de alguna manera te saca de las casillas cada que puede, pero tú sigues apoyándolo ahí. Eres, como bien dice el guión, esa luz que lo ayuda a salir de este agujero en el que Rappi de alguna manera está metido, ¿no? Sí, fue todo un reto y fue algo que discutíamos mucho en los ensayos previos a la grabación, como de dónde sacar esta nobleza para que Trino recibiera a Rafi tantas veces y tantas veces Rafi fuera un hijo de su madre con él y Trino siguiera ahí, ¿no? Y encontramos que un poco estos dos personajes se conectaban también desde su herida, ¿no? Porque también Trino había tenido un sueño, Trino había querido ser cantante de musicales en Broadway y es un sueño frustrado, y vemos en Trino un personaje que, si bien no cumplió ese sueño, tampoco se amargó y vive recluido, miserable porque no lo consiguió, sino que encontró cómo seguir con una vida más o menos normal y encontrar la felicidad y la estabilidad. Pero digamos que desde esa herida se conectan estos dos personajes, además de toda la historia que tienen juntos, porque eran amigos desde la escuela. Y como que desde ahí creo que nace la luz y la comprensión que tiene Trino hacia Rafi. Wow. Raúl Félix, como productores y también director de la película, cuéntanos un poco acerca del humor negro y de cómo manejan ese humor negro en estos temas. Pues mira, la verdad es que para nosotros era muy importante que el tono de esta película fuera en humor negro, en comedia negra, porque creemos que es el vehículo perfecto para abordar temas complicados y para arrojarle luz a verdades incómodas, ¿no? Entonces, Félix y yo venimos trabajando en comedia en distintos tonos hace más de 10 años, y esto era un gran reto
llevado a otro formato que es el del cine y a otra narrativa, pero que nos parecía súper interesante para poder explorar justo en el espectro del tono. Es una película diferente a lo que hay allá afuera. La verdad es que no creo que vayan a encontrar otra cosa así en cartelera, y que también se apoyó mucho en un gran elenco para poder llevar y para poder materializar esa comedia negra. Entonces, desde la dirección, pues la verdad es que fui muy afortunado en contar con un ensamble de actores que de inmediato entendieron el proyecto, el tono, la visión creativa de las cosas, y que no hicieron más que sumarle, ¿no?, a la hechura de esta película. No sé si quieres agregar algo más de la parte de la comedia negra. Sí, creo que, o sea, parte del reto siempre es tocar temas que la gente te dice siempre que no debes de tocar, ¿no? Y el instinto de cualquier persona es alejarse de eso. Pero cuando quieres hacer comedia tienes que superar tu instinto y te tienes que acercar. Te tienes que acercar a lo doloroso y lo tienes que tratar con mucho cuidado y precisión para poder como que sublimarlo a algo que sea, pues que provoque risa en una audiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Octavio nos trajo como materia prima, y es una historia como una idea de personaje y una idea de una historia como muy dramática, muy dura. Y el proceso en la mesa de escritores fue como, bueno, ¿cómo procesamos esto a través del lente cómico, ¿no? ¿Cómo señalamos las fallas de este personaje que es Rafi de una manera en la que la gente se puede identificar y puede decir, ¿sabes qué? Tal vez eso sí está medio mal de mí, ¿no? O de mi primo, o de mi papá, o lo que sea. Entonces, digo, creo que ese fue el juego que estuvimos jugando durante todo el proceso de escritura. Y teníamos también una oportunidad única al ser una producción 100% independiente, Sí. de tomar riesgos que a lo mejor los estudios no nos hubieran dejado tomar, o los streamers no nos hubieran dejado tomar. Entonces dijimos, vamos a hacer la película que a nosotros nos gustaría ver, porque de pronto, sí, en los estudios y en los streamers tienen mucho miedo a tomar riesgos, y creo que para hacer comedia negra hay que estar dispuesto a estirar la liga y a veces tratar de incomodar un poquito para, como decía Raúl, para arrojar luz a verdades que pueden ser incómodas, pero que también son muy chistosas. A nosotros, a los mexicanos, creo que nos gusta reírnos un poco de nuestras tragedias, porque así lidiamos con la realidad. Justo el 29 Sí. de enero vamos a estar estrenando Sobriedad me estás matando en cines. Para todas las ovejas negras que están allá afuera, esta es la película para ustedes. Es una carta de amor a todos ustedes. Y si tú no eres una oveja negra, lleva a tu oveja negra favorita este 29 de enero. Ahí te esperamos. Y qué bueno que mencionas eso, sí Me bajé gustaría 5 nomás kilos. cerrar con una última pregunta. ¡Ah, sí existe! ¡Sí está! Nada más. Hay una más sobre Hugo Stiglitz y sobre todo la referencia de Quentin el perro. Sí, mira, la verdad yo tuve el privilegio de tener a Hugo Stiglitz como una aparición especial en un personaje que queremos mucho, que en el guión se llama el Jesus, ¿no? Y la verdad es que Hugo Stiglitz es uno de estos actores que con una mirada te cuenta 1,000,000 de cosas, ¿no? Y trabajar con él fue un honor. Y sí, me da muchísimo gusto que alguien haya entendido la referencia del perro Quentino. Lo que estás pensando es lo que pensamos nosotros cuando escribimos y le pusimos Quentino a ese perrito, ¿no? Saludos a Quentin Tarantino Sí. y a Paul Dano. Perfecto, pues muchas gracias por el tiempo, por la revista y pues muchas felicidades por el gran proyecto. Gracias, Aarón. Gracias, Aarón, cuídate. Perdón por haber dudado de tu presencia. Gracias. De tu existencia.